Esta obra de El Greco, El entierro del conde de Orgaz, es así conocida mundialmente y, sin embargo, si fuéramos estrictos en el título correcto podría ser El entierro del señor de Orgaz, porque cuando sucede el milagro que se nos narra, que se nos cuenta, no era condado, por lo tanto era un señorío, así que quienes bajan, cuando bajan San Esteban y San Agustín a enterrar a este personaje, era el señor de Orgaz. Eso había sucedido en el año 1323, en el siglo XIV. ¿Y por qué sucedió? Pues el milagro sucedió porque este hombre había sido muy caritativo con la Iglesia y en el momento de su muerte recibe su premio a esa caridad. Entre esas obras de caridad que él había practicado había estado la donación, digamos la obligación por parte de la villa de Orgaz de de dar dinero todos los años a la iglesia de Santo Tomé, que es donde él fue enterrado. Los vecinos habían dejado de hacerlo y el párroco desde hacía unos años, lo habían hecho durante siglos, pero lo habían dejado de hacer desde hacía unos años. Y el párroco entabla un pleito con la villa y el párroco lo gana. Entonces el párroco lo que hace es que utiliza ese dinero recuperado para financiar esta obra. Una obra cara. Fue una obra que el Greco realizó entre 1586 y 1588 por encargo de este párroco llamado Andrés Núñez de Madrid y recibió por ella 1.200 ducados, una muy respetable cantidad, aunque en una de las tasaciones incluso se consideró que podía valer más. Tal y como se narraba en la época, cuando le iban a enterrar y estaban presentes todos los nobles de la ciudad, es cuando bajaron los santos con figura y traje que todos conocieron, se dice. El Greco fue muy fiel a lo que había que representar. Estamos ya en el momento de la Contrarreforma. Las imágenes tienen que ser perfectamente claras para el fiel. Por lo tanto, San Esteban lleva en su casulla bordado su martirio, la lapidación, por lo tanto es perfectamente identificable por cualquiera que lo vea. Incluso el párroco Andrés Núñez lleva una figura de Santo Tomás en la casulla, también en los bordados de la casulla, es el párroco que vemos a la derecha. Asisten también miembros de órdenes religiosas, etc. En la zona de la gloria, un ángel en escorzo lleva el alma con una forma indefinida del conde, que va a ser recibido en la gloria, donde interceden por su alma la Virgen, San Juan Bautista y todo el coro de los santos. Aquí vemos los recursos del Greco de utilizar la figura serpentinata, por ejemplo, en el angelote que vemos sentado en la nube, un tipo de posición de la figura como retorcida, tomada de Miguel Ángel, y un tratamiento en general distinto. Bajo la pintura hay una inscripción latina de uno de los grandes humanistas toledanos, Álvar Gómez de Castro, que le dice al fiel que aunque vaya deprisa se pare a escuchar la historia que el Greco ha pintado. Y como esa llamada de atención se hace necesaria también en la imagen, introduce al niño. El niño es el hijo del Greco, que acabaría siendo pintor y arquitecto. Este es Jorge Manuel de Tocopouli, el hijo del Greco, años después. Pues bien, el niño señala en lo que debemos fijar nuestra atención. Incluso aparece la fecha de su nacimiento, 1578, en el pañuelo que lleva, en el bolsillo. Otra figura que se ha visto como posible narrador, aparte del niño, que establece ese vínculo con nuestro espacio, con el espacio en el que nosotros nos encontramos para la narración, es la figura que aparece al fondo, esa que aparece seleccionada también porque nos mira. Al mirar hacia el exterior se ha querido ver en algún momento como si pudiera ser un autorretrato del Greco mezclado entre todos estos hombres ilustres de la ciudad de Toledo. El caso es que todas las figuras son perfectamente reconocibles, son personajes del Toledo del Greco y, como vemos aquí, la narración en esta obra es perfectamente clara. Han bajado los santos, entierran al señor de Orgaz, el niño nos señala en qué nos debemos fijar, cuál es la lección, que lo veremos ahora después,
el alma sube al cielo, donde es recibida en la gloria, y asiste la ciudad de Toledo conmovida a este milagro. Para que no se nos olvide que es donde debemos llevar la atención, si miramos las manos de los personajes, todas las manos, si seguimos la dirección, nos llevan al conde de Orgaz. Así que todo el sistema narrativo funciona perfectamente, y con esto ya les he presentado a los personajes del entierro del señor de Orgaz.